Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Costa, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy vamos a tener el honor de contar con un invitado de lujo, amigo de la casa. Ya es la quinta vez que comparte con nosotros en nuestro canal de YouTube Venezuela Provincial. Se trata nada más y nada menos que del historiador canario, don Manuel Hernández González, quien es profesor catedrático de Historia de América de la Universidad de La Laguna en las Islas Canarias, España. Y bueno, vamos a estar hablando de un tema que es muy poco estudiado dentro de la historiografía oficial, no solo de Venezuela, sino de Hispanoamérica, ¿no? Que es la medicina y la ilustración, todo ese gran movimiento que se dio durante el siglo XVIII en los territorios hispanos de la monarquía católica. Así que sin más, bienvenido, don Manuel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, don Manuel. Sé que próximamente va a sacar un libro sobre este mismo tema, pero ya tiene escrito un libro de nombre La medicina y la ilustración en Canarias y en Venezuela, ¿no? Y vamos a aprovechar de hablar de este libro ya escrito y de también hablar un poco, adelantarnos un poco del próximo libro que va a salir y así nuestro público pues se interesará en comprarlo apenas salga. Así que, ¿qué nos tiene que decir sobre el mundo de la medicina y la ilustración dentro de lo que fue la Capitanía General de Venezuela y anteriormente provincia de Venezuela? Bien, la medicina fue dentro de lo que era la universidad clásica de la Edad Moderna en el mundo español, pues la medicina fue vamos a decir, la hermana menor de las cuatro grandes carreras que existían en la universidad, que eran las carreras de Derecho Canónico, Derecho Civil, Teología y Medicina. Era tan secundaria que ni siquiera en los estatutos un catedrático de medicina podía ser rector. De hecho, el primer rector fue justamente de la Universidad Republicana, que fue José María Vargas, el primer rector médico, porque en los estatutos de la Universidad de Caracas prohibía a los catedráticos de medicina ocupar la rectoría de la universidad. Por lo tanto, era la menor. Y además, en el caso de Venezuela, fue bastante tardía, porque la universidad se creó en 1722, la universidad y la carrera solo entró en 1752, 30 años después de creada la universidad, con un mallorquín que vino a Venezuela, Lorenzo Campins y Ballester, y que pidió ser primero prodomédico, que era como el que controlaba la enseñanza, digamos, la práctica médica, y después fue catedrático de medicina, fue el primer catedrático de medicina de la universidad. Fue la hermana menor porque, como digo, además tenía menos proyección social, puesto que las personas que iban a las otras carreras lo hacían fundamentalmente por ocupar cargos dentro de la administración del Estado. Los teólogos y los derechos de derecho canónico dentro de las parroquias más ricas, con beneficio, con renta, por supuesto las canonjías y en el mejor de los casos el obispado. Y el derecho civil era para ocupar los cargos de alcaldes mayores, donde los había, y después, por supuesto, de las audiencias, de magistrados, etcétera, ¿no? Por lo tanto, eran las carreras importantes. La medicina era, por tanto, la hermana menor de todo esto, porque el médico solo podía ejercer la medicina. Pero además estaba restringido por el concepto de la medicina de la época, que era el modelo de medicina hipocrática, que se basaba en que el médico no diagnosticaba anatómicamente ni hacía cirugía, sino lo que hacía fundamentalmente era recetas de fórmulas magistrales, nada más. Eso era lo que hacía un médico. Y durante el siglo XVIII hubo una oposición clara entre lo que era un cirujano hasta que se crea el Colegio de Cirugía de Cádiz, que fue el único colegio de cirugía que hubo en todo el Imperio Español, y que estaba relacionado con la Marina, como lógico, por eso está en Cádiz, porque se supone que cuando hay guerra y lanzan cañonazos, pues lógicamente la gente se hiere y hay que coserla rápidamente, hay que hacerle cirugía. La cirugía, por tanto, no estaba dentro de la medicina y era algo dedicado, igual que los dentistas, dedicado a los barberos.
Hasta que se crean los colegios cirujanos, que ya es lo que es la cirugía moderna, vamos a decir así, pero es una cosa del siglo XVIII. Los cirujanos eran personas, digamos, a nivel de barberos, o sea, de personas que más o menos aprendían una serie de técnicas, pero no tenían formación universitaria. Y era un oficio generalmente regentado por personas, digamos, del estamento bajo. Entre ellos, pues, lógicamente, pardos y blancos pobres, etcétera, ese tipo de profesiones. En Venezuela, realmente cirujanos oficiales solo estaba uno que era más profesional de eso. Lo que pasa es que se ha confundido muchas veces con un italiano que era el gaditano Francisco Inardi, que él sí estudió la carrera de cirugía en el Colegio de Medicina, el Colegio de Cirugía de Cádiz. Fíjese usted que el Colegio de Cirugía de Cádiz es el origen de la Universidad de Cádiz, porque es digamos, por eso medicina siempre fue, cuando se crea en el siglo XIX, medicina como una disciplina que aúna todas las especialidades de lo que hoy entendemos medicina, pues se crea partiendo del Colegio de Cirugía, que está relacionado, como digo, por artillería, por la marina, etcétera y tal, para curar, para hacer intervenciones quirúrgicas, ¿no? Entonces, piensen ustedes que un médico que estudiaba medicina en la Universidad de Caracas no estudiaba anatomía, porque de hecho hay una serie de médicos a finales del siglo XVIII que intentan incorporar la anatomía y el estudio de los cadáveres para conocer realmente porque el médico, tal como era entendido en la época, era un señor que hacía recetas, pero no, vamos a decir así, no intervenía sobre la anatomía de las personas. Hay una serie de profesores médicos que imparten clase ahí en la Universidad de Caracas que empiezan a introducir eso, pero eso está, digamos, cuestionado por la versión oficial que sigue siendo la hipocrática, ¿no? Entonces, sí, por tanto, sí, de hecho, quería comentarle que el Real Tribunal del Protomedicato de Caracas, que fue el cuerpo técnico encargado de vigilar el ejercicio de las profesiones sanitarias y conformado por su mayoría por criollos, calificaba a los cirujanos como una especie de curanderos, ¿no? Sí, claro, es que era como los dentistas igual, los barberos, digamos, era una cosa como las parteras también, o sea, digamos, el parto era una cosa de mujeres que no tenían formación médica de ningún tipo, claro, imagínense ustedes, esos son los problemas que había de mortalidad infantil, porque cada vez que había una intervención quirúrgica morían automáticamente porque no había forma de hacerlo, ¿no? Cosas que hoy es absolutamente común cuando hay problemas para salir el niño, ¿no? En el parto. Piensen ustedes que la mortalidad en aquella época era de cada 1000 niños que nacían, 250 morían los primeros días o antes de nacer, porque era absolutamente común. Entonces, la medicina, vamos a decir así, se basaba en el modelo hipocrático. Eso empieza a cambiar con las ideas de la Ilustración. Igual que la física empieza a introducirse, y está el caso famoso de Baltasar Marrero, hijo de Canario, que estudió curiosamente medicina, aunque no la acabó, no acabó la carrera de medicina, pero fue el que primero introdujo la física experimental. Pero claro, en aquella época además la universidad era una cosa mal pagada. Voy a decir un caso, Baltasar Marrero dejó de ser catedrático de física de la universidad porque sacó la plaza de párroco de La Guaira y ganaba el triple siendo párroco de La Guaira que siendo catedrático. Por eso catedrático nunca era una carrera permanente, sino una carrera que además los únicos que la ejercían, que no tenían, vamos a decir, otros medios de financiación, tenían que compaginarlo con que eran los médicos, con los hospitales, o sea, con el protomedicato, o sea, Lorenzo Capí, por ejemplo, ganaba un sueldo ínfimo y tenía que sostenerse con su trabajo particular como médico, con los hospitales, etcétera, porque los sueldos eran muy bajos en ese sentido y por tanto el catedrático era no lo podemos decir en el concepto actual de la palabra catedrático, en cuanto que tenía un sueldo digno, etcétera, sino que en aquella época ser catedrático era una carrera que no te daba para vivir, sino era coyuntural hasta que consiguiera
En el caso de los abogados, pues tener evidentemente un cargo retribuido de alcalde mayor, de oidor de una audiencia, etcétera. Y en el caso de los curas, pues tener una, como eran muchos, porque no debemos olvidar que la Universidad de Caracas era una universidad mixta, una universidad de dominicos y de personas seglares y seculares, tanto eclesiásticas como civiles. De hecho, el rector tenía que ser un año alternativamente dominico y al año siguiente de otra, digamos, de otra profesión. Porque el modelo que se aplica aquí es el modelo de Alcalá. No, eso no se aplica en la Universidad de México ni la de San Marcos de Perú, que son universidades, vamos a decir, enteras, que copian el modelo de Salamanca. En España lo que se da es justamente esos dos modelos dicotómicos. Y como en América costaba muy caro mantener una institución universitaria exclusiva, que fuera solo institución universitaria, solo en las grandes ciudades, Lima y México son las únicas que tienen el modelo de Salamanca. En las demás se da el modelo de Alcalá, que es una universidad mixta, caso de Alcalá franciscana. En el caso de Caracas, La Habana, Bogotá, Santo Domingo es una universidad dominica. Por lo tanto, los dominicos dan clase en la universidad, pero también dan clase en los estudios menores. Las cátedras de latinidad. ¿Por qué? Porque no había rentas económicas para sostener una universidad integral en estos casos, ¿no? Sí, entonces, de hecho, los seminarios funcionaban dentro de la universidad también. Claro, la propia universidad creó el seminario de Santa Rosa de Lima, que estaba ligado a ella, o sea, porque no había rentas económicas, con lo cual era, vamos a decir, un híbrido de universidad, porque era la forma de rentabilizar económicamente el sostenimiento de la universidad, que además no pagaba excesivamente. De hecho, uno de los ingresos importantes que había, y eso diferencia a las universidades, era el sacar el título, que era pagarle una serie de compromisos a los que te juzgaban, y por eso mucha gente en España iba a universidades llamadas menores para sacar el doctorado, porque en Salamanca tenía que pagarle mucho más dinero, y entonces iban a Sigüenza, que era una universidad, digamos, de menor, o la Universidad de Burgos, etc. En España había muchísimas universidades que fueron suprimidas, o la de Osuna, o la de Cervera, que fueron suprimidas después en el siglo XIX, como la propia de Alcalá, que se transformó en la Universidad Central de Madrid, que hoy se llama Complutense precisamente por el nombre latino de Alcalá. Entonces, en el caso que nos ocupa, que es de Venezuela, y en el caso de la medicina, como hemos dicho, la cátedra era la pariente pobre de los estudios universitarios, y el caso llamativo de Venezuela es que un altísimo porcentaje de los, más del 80% de los que estudian medicina son canarios o hijos de canarios. Va a ser una profesión clarísimamente de canarios o hijos de canarios. ¿Por qué? Y yo lo planteo porque generalmente eran canarios de clases bajas que aspiraban a tener una profesión de cierto nivel, pero no, sin embargo, curiosamente, los criollos, los mantuanos, no estudiaron jamás. No hay ni un solo mantuano que estudiara medicina. De todos los que hay. ¿Por qué? Porque las carreras que ellos usaban eran las que iban a colocarse después como abogado, como canónigo, o sea, como que eran derecho canónico, derecho civil, etc. Entonces era una carrera típicamente de canarios y de algunos criollos de origen canario, como por ejemplo Arbelo, que era de un pueblito del Tuy, o gente como los hermanos Limardo, que son personajes bastante interesantes, José de la Cruz, Santiago Limardo, que eran de Barquisimeto. De hecho, muchos de los, por ejemplo, Villarroel, que era un hijo de canarios, fue el primero de San Felipe Yaracuy, que después fue un personaje independiente, muy curioso en el momento de la Junta Suprema de 1810, jugó un papel importante, fue el primer médico de Yaracuy. O sea, era el médico era una típica carrera de canarios o hijos de canarios,
Incluso, curiosamente, después de que Carlos III permitió que los expósitos pudieran, hubo dos médicos expósitos, uno de ellos muy célebre, protegido por una familia canaria que le da el apellido, José Domingo Díaz, que después fue intendente de Puerto Rico, autor del famoso libro La Rebelión de Caracas. José Domingo Díaz era la familia Díaz Argote, que curiosamente era una familia que ha dado lugar a confusiones, porque unos eran de Caracas, eran dos canónigos que eran de Caracas y otros dos que eran pero eran primos hermanos, que eran de la Villa de Cura. Pero estos fueron los que le dieron el apellido, y los padres de él, los padres recogidos, vamos a decir así, le dieron el apellido a José Domingo Díaz. Entonces hubo toda es una cosa muy llamativa, porque la cantidad enorme de canarios que fueron médicos en Venezuela, algunos que hicieron carrera fuera. Es un personaje muy importante y muy interesante, es el caso de Juan Antonio Perdomo Betancourt. Juan Antonio Perdomo Betancourt, que era de Garachico, en Tenerife, estudió. Su padre fue médico también, en la universidad estudió universidad, en medicina, pero él no vino nunca para Caracas. Pero que se llamaban exactamente igual, Perdomo Betancourt, pues estudió en Granada, en la Universidad de Granada, y vino para Venezuela. De hecho, introdujo por primera vez en Venezuela la inoculación de la viruela, que era el procedimiento anterior a la vacuna. Es inyectarte pequeñas cantidades de virus en el momento que hay la epidemia de viruela, y con eso crear unos anticuerpos, que es lo que lleva en la vacuna. Lo que pasa es que la única vacuna verdadera viene de las vacas, que es cuando Jenner descubre que las vacas crean digamos, unos anticuerpos que permiten que no sufrir la viruela. De hecho, después en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, se hace la Real Expedición de la Vacuna, y uno de los médicos encargados de aplicar las vacunas en Caracas era José Domingo Díaz. Claro, porque era uno de los médicos más importantes en aquel momento. De hecho, él pertenecía a la junta de la vacuna caraqueña. Y él inventó un sistema para trasladar las vacunas a los llanos. Porque claro, piensen ustedes que la expedición de la vacuna se hacía con niños del Hospicio de La Coruña, porque en aquella época, como podemos suponer, no había nevera ni medios para conservar las vacunas. Entonces los niños se les inyectaba y era lo que transmitía. Pero claro, los niños solo podían estar en ese momento en Caracas, y ya se acabó, porque ese era el gran problema. Entonces él inventó un sistema para un medio tan hostil desde el punto de vista climatológico, etcétera, como los llanos, para trasladar, y se conserva en el expediente del Archivo de India, justamente el método que él utilizó para trasladar la vacuna para que fuera aplicada en los llanos. Porque ahí en esa junta de la vacuna estuvo también Andrés Bello. Andrés Bello, sí. También de esta junta de vacunas. Entonces, Juan Antonio Perdomo Betancourt fue un personaje importante en aquellos momentos, porque era una persona muy culta, de ideas ilustradas, fue alcalde mayor de La Victoria. Eso le va a costar un conflicto con el obispo Mariano Martí, porque él tenía un tratamiento sobre el tema de la prostitución, etcétera. Era muy liberal en materias, vamos a decir, amorosas y todo lo demás, y además fue procesado por esas ideas por la Inquisición. Tenía un montón de libros prohibidos. Él se conectó con los expedicionarios franceses que estuvieron en Venezuela en la época de la Guerra de la Independencia, que recordemos que los franceses los fueron aliados a lo largo de todo el siglo XVIII, pero en las guerras de independencia pues estuvieron en una misión secreta en Puerto Cabello, que fue estudiada por el profesor, el director del Museo de Arte Colonial, Duarte. Sí, que estaba presente ahí el conde de Segura en esa expedición. En esa expedición, y el conde de Segura habla maravillas de Juan Perdomo. Curiosamente no dice que es canario, pero habla maravillas desde el punto de vista de sus ideas liberales, que ya defendía, estamos hablando en 1780, y lo dice el conde de Segura, y lo dicen otros muchos, porque muchos de estos expedicionarios dejaron diarios y crónicas y tal, sus ideas preindependentistas, que ya hablaba de la disputa que había entre los criollos y los españoles, estamos hablando de 1780.
este hombre tuvo que ir para vengar una cuestión de una familia a Madrid, y entonces la Inquisición estaba procesando. Él había hecho fortuna como médico, él fue médico de Miranda, de hecho Miranda lo nombra, de los Bolívar, de muchas familias de la élite, porque era un médico, digamos, que funcionaba muy bien desde el punto de vista de la inoculación de la viruela, todas estas cosas, ¿no? Y entonces hizo una fortuna y tenía unas haciendas muy valiosas en Choroní, en la costa de Aragua, que era una zona muy rica de cacao, ¿no? Y entonces la Inquisición quiso, y de hecho le incautó esos bienes, y cuando él fue de Madrid a Canarias a ver a su familia en el Puerto de la Cruz, él, aunque era de Garachico, de hecho hay una calle todavía en el Puerto de la Cruz que se llama Calle Perdón, porque era la calle de la familia, y había un edificio que hoy desapareció, pero que hay fotos de él, que se llamaba Perdomo por esta familia, claro, médico-hijo, padre y médico-hijo. Y entonces, cuando eso recibió que tenía que ir condenado por la Inquisición al Tribunal de Gran Canaria. Armó tanto conflicto en la cárcel de Gran Canaria, porque hay que ver lo que increíble que era, que la Inquisición tuvo miedo a procesarlo en Canarias y lo llevó a Sevilla para admitir la sentencia. Una cosa completamente absurda. Fíjense ustedes que se había ganado tantas amistades en Canarias que hasta el propio obispo Tavira, armando un escándalo a la Inquisición, un famoso obispo ilustrado andaluz de Jaén, pues lo llevó como médico personal, a pesar de que estaba procesado. Imagínense, por La Palma y todo estuvo ahí. Y entonces la Inquisición lo llevó a Sevilla y lo condenó a no volver jamás a Venezuela. Y él no pudo volver a ver a su mujer ni a su hija que estaban en Venezuela y apropiarle todos sus bienes. O sea, y él murió en el Puerto de la Cruz desterrado en 1799. Este es uno de los personajes significativos, pero hay otros muchos que emigraron, Rodríguez Lindo, que había estudiado medicina en París, etc. Pero de los que estaban estudiando en Caracas, de los canarios que estuvieron estudiando en Caracas, hubo bastantes más, pero Cristóbal Peraza, etcétera, algunos de ellos murieron, estuvieron en Puerto Rico, etcétera, pero yo me detendría en dos personajes muy importantes, que fueron, por un lado, Antonio Gómez, Gran Canario, y por otra parte, otro gran canario, José Luis Cabrera. Que son dos personajes importantes en la historia de Venezuela de los momentos de la independencia, sin duda ninguna. Antonio Gómez es curioso porque él, cuando yo estuve estudiando el expediente personal de él en la Universidad Central de Venezuela, yo miré para este trabajo todos los médicos que habían estudiado medicina, vamos a decir, todos los que se formaron en medicina, desde el punto de vista de bachiller, después de licenciado y después de doctor. Y Antonio Gómez dijo que era de La Laguna y que no encontraba la partida de bautismo. Claro, el padre de Antonio Gómez era natural de Granada y había sido un famoso ilustrado, publicó muchas cosas en Canarias y se había casado con una gran canaria que era de apellido Silva. Pero resulta que su mujer murió y él se enamoró de la hermana. Pero en aquella época, casarse con una hermana de una viuda tenía que conseguir un permiso carísimo en Roma. Igual que un primo hermano también tenía, hasta que viene en 1795, que se permitió, que fue un conflicto tremendo entre la Santa Sede y el gobierno de Carlos IV, que se consiguió el permiso para los primos hermanos, o tío y sobrino, o tío y sobrina, o sobrina y tío, lo mismo. Había que ir a Roma y gastarse un dineral tremendo. Entonces, Antonio Gómez, Antonio Gómez padre, porque José Antonio Gómez, que era su padre, y su segunda mujer, eran casados fuera del matrimonio. Porque hasta que no consiguió, estuvo preso y pudo conseguir a través de un fraile, pero muchos años después, el permiso. Entonces, Antonio Gómez no era nacido, no podía presentar la partida de bautismo porque era nacido
antes del matrimonio, antes de que el Vaticano, que finalmente autorizaba el matrimonio, y era ilegítimo. Y obviamente para entrar en medicina y en cualquier estudio universitario para ser cura, no, curiosamente, ser expósito no era problema, porque lo había autorizado el tercero, pero ser ilegítimo sí. Tú no podías entrar siendo ilegítimo. Entonces él se inventó la historia que venía sobre la laguna y que la partida se había perdido y no sé qué, para argumentar, porque yo tengo el proceso de todo eso, que está en consejos en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, pero eso no se sabía en Venezuela. Entonces Antonio Gómez, pues, Antonio Gómez fue el personaje, vamos a decir así, que siendo ilegítimo, pues se estudió medicina, y este personaje va a ser un personaje importante en la independencia, primero porque al principio de la independencia apoya el proceso independentista, y de hecho pues hace un famoso ensayo sobre el tolerantismo. En aquella época hubo un gran debate que se hizo en Caracas sobre la libertad de culto, que introdujo Miranda a través de un irlandés que escribió un trabajo en la Gaceta de Caracas sobre la tolerancia religiosa. Y eso fue una gran polémica, enorme polémica, que fue utilizada en aquellos momentos porque permitía la libertad religiosa. Y entonces Gómez escribió contra eso, pero basándose curiosamente en el punto de vista Rousseau. Defendía en ese trabajo que publicó en la Gaceta de Caracas y después publicó en un folleto aparte, desde un punto de vista ilustrado, de que él estaba a favor de que los protestantes pudieran entrar en Venezuela, pero que como también había aceptado la Constitución de Cádiz, la religión católica era la única religión del Estado. O sea, el Estado era confesional. Y entonces eso fue un debate tremendo que al final, claro, muchísimos partidarios de la independencia estaban completamente contrarios al tema de la libertad religiosa, ¿no? Permitir la libertad religiosa. Y entonces, pues, Gómez... Sí, de hecho, la mayoría de los criollos eran muy conservadores. Claro, y Luis López Méndez en las cartas hizo que fue el representante, hijo de Canarios, por cierto, su padre era de San Juan del Rey, de Carachico, y curiosamente padrino, su padre Bartolomé López Méndez, padrino de Miranda, pues, porque toda esta gente está todo muy vinculada familiarmente, pues defendían sus cartas, que eso es un disparate, y curiosamente también en Mérida muchos de los en esos debates que se dieron sobre la incorporación de Mérida o no a al gobierno de la Junta Suprema de Caracas, pues se dieron todos esos debates, ¿no? Y entonces, y si la propia universidad hizo todo un informe, hay un estudio sobre ese tema que publicó hace muchos años Carlos Felice, el académico Carlos Felipe Cardot, sobre esto, ¿no? Y está el texto de Gómez, ¿no? Pues bien, Gómez, después de eso, cuando viene el gobierno de Monteverde, va a ser el secretario personal de Monteverde. Y va a jugar, antes había tenido un conflicto porque él apoyó la famosa rebelión, la famosa rebelión de la Sábana del Teque, que era una rebelión de los canarios contra la Primera República, que después terminaron 17 de ellos, les cortaron la cabeza y les pusieron por las distintas zonas. Sí, en la Plaza Mayor. Sí, que estalló al mismo tiempo con la de Valencia, que curiosamente ahora he encontrado toda una documentación que en la de Valencia estaba relacionada con esta, y la de Valencia fue promovida por un canario que era capellán de la iglesia de la Candelaria de Valencia, que era una iglesia montada por los canarios, que todavía se conserva hoy en el centro histórico de Valencia, y que después fue en 1870 parroquia, pero entonces era la ermita de los canarios. Un natural del Puerto de la Cruz que se llamaba Luis Martín, pues Luis Martín jugó un papel muy importante y que consiguió, él estaba conectado con Díaz Flores, que era uno de los dirigentes de la Sábana del Teque. Lo que pasa es que la Sábana del Teque, un peninsular de Burgos, que después precisamente por eso Monteverde lo llevó desterrado a Ceuta, a Barona, que estaba apoyando a ellos, fue el que cambió de chaqueta, vamos a decir así, y fue el que descubrió la conspiración, vamos a decir así, y por eso la conspiración fracasó, ¿no? Pero estaban conectados porque Luis Martín
Ramírez, se llamaba exactamente Luis Martín Ramírez, estaba conectado con Juan Díaz Flores, y en Valencia sí triunfó, lo que pasa, obligó a Miranda a mandar un ejército contra ella, y hubo una matanza tremenda ahí en la zona esta de Valencia, ¿no? La capital del estado Sí, de antiguo. hecho, después Miranda asedia la ciudad y hay más de 2.000 muertos. Pues Antonio Gómez se escapó y se fue para la isla de Trinidad. Y después regresó con Monteverde y fue el secretario personal de él, y ocupó un papel muy destacado junto con su hermano Vicente, que también había sido diputado de la Independencia, administrador de tabaco San Carlos Cogede, Vicente Gómez, que fueron dirigentes del gobierno de Monteverde. Y él, después de que cayó Monteverde, pues se exilió en Trinidad, y allí fue juez muchos años y murió en la isla de Trinidad, curiosamente, este año. Pues Antonio además jugó un papel en la medicina porque hizo estudios de fiebres amarillas. Ella estaba metido, él aparece citado en Maracay en la famosa conjura de los mantuanos de 1808, él era uno de los que participó en ella, y aparecen sus declaraciones junto con este personaje que es interesantísimo porque cambió de chaqueta 4 o 5 veces, el O extremeño sea, al nivel Marqués de del, Castellón. al nivel del Marqués del Toro, ¿no? Sí, mucho más, porque el Marqués de Casaleón es un personaje absolutamente increíble desde ese punto de vista digamos, de chaqueta, y tanto así que él murió en Puerto Rico, pero aún así le mandaba dinero Simón Bolívar, porque ese que fue, bueno, una trayectoria absolutamente increíble, ¿no? Pues Antonio Gómez fue este personaje interesante de esta época desde el punto de vista de los realistas. Y José Luis Cabrera, otro gran canario de Las Palmas, fue médico, también un médico muy importante, hizo trabajos de hospitales, etcétera. Incluso tuvo tal repercusión que tuvo una hacienda de cacao que después fue hipotecada en la época de Morillo. Se conserva el documento de la causa de infidencia, y José Luis Cabrera fue el único canario que firmó el acta de independencia de Caracas. Lo hicieron diputado por un sitio guanarito ahí en la zona de los Andes, que jamás él había estado ahí, pero muchos de los diputados lo cual demuestra claramente que el procedimiento fue controlado totalmente por los mantuanos electivos, porque evidentemente hay un libro que acaba de publicar Carolina, no, perdón, Leal Curiel, que ahora actualmente es la directora de la Academia de la Historia de Venezuela, sobre la Primera República, y ahí se ve claramente que, aunque ellos decían que daban la participación, realmente fue un paripé completamente controlado, y muchos de los diputados eran diputados, digamos, lo que se llamó en aquella época como diputados de fuera, ¿no? En España se hizo mucho en Cuba, diputados que jamás habían pisado Cuba, como Benito Pérez Galdós, fue diputado por Matanzas, o Miguel Villar Barbá, etc. Entonces, cunero se llamaba. Pues muchos de los diputados de la Primera República eran cuneros, y entre ellos José Luis Cabrera. José Luis Cabrera siempre fue partidario de la independencia, y se fue y se exilió, estuvo en Saint Thomas, regresó, y después, curiosamente, siguió vinculado a la independencia, y después fue diputado del primer gobierno de la República de Venezuela, cuando Venezuela rompió con la Gran Colombia. Él fue diputado y curiosamente fue un enemigo a muerte de Bolívar. De hecho, acusó a Bolívar, etcétera, porque claro, los de la República de Venezuela evidentemente rompieron con Bolívar, ¿no? Y rompieron con Colombia, y José Luis Cabrera fue uno de los más significados, y vamos a decir así, por lo tanto, eso de los canarios que estudiaron en la Universidad de Caracas, los dos más significativos fueron Antonio Gómez y José Luis Cabrera, ¿no? Son dos personajes, curiosamente, eran los dos ilustrados, eran de ideas liberales, pero en todo ese mare magnum de la guerra de independencia, uno tomó partido por un lado y el otro tomó partido por el otro, ¿no? Pero, y después lo muy significativo es la cantidad enorme de hijos de canarios que ocuparon dentro de la medicina, y que después tuvieron un gran relieve, empezando por supuesto por José María Vargas, hijo de un gran canario de Aruca,
que fue obviamente presidente de la República de Venezuela, fue una persona de ideas muy avanzadas en los estudios de la medicina. De hecho, él estudió en la Universidad de Edimburgo anatomía, ya incorporó los estudios de anatomía y por tanto la cirugía no como una enemiga, porque hasta entonces eran a muerte los cirujanos por un lado, los médicos y los médicos considerados los cirujanos de poca categoría, incluso los cirujanos de formación de colegio, no los cirujanos de, vamos a decir así, considerados como curanderos. Sí, curanderos. Sino los cirujanos ya de formación, vamos a decir, universitaria, de colegio, vamos a decir, de colegio de cirugía. Y Vargas fue un gran promotor. De hecho, después fue con Bolívar el primer presidente, el primer rector de la Universidad Central de Venezuela, el que reformó los estatutos y hizo unos más modernos. Otro hijo de Canarios que ocupó un papel muy importante antes y después fue Joaquín Hernández, hijo de un orotavense, Manuel Hernández, se llamaba como yo, y este hombre fue uno de los grandes reformadores de la enseñanza, fue catedrático de medicina muchísimos años, fundador de la sociedad, presidente de la Sociedad de Medicina, ocupó un papel muy importante desde el punto de vista del desarrollo de la medicina moderna. Y después el caso de Álamo, que fue un diputado por Barquisimeto, que el padre de él era natural de la Orotava también, y bueno, fue diputado firmante del Acta de Independencia, se conservan muchas cartas de él con Bolívar, y curiosamente lo de él es muy curioso porque cuando él estudió, él fue bachiller, licenciado y doctor de medicina, José Ángel del Álamo, pero cuando él firmó, eso me llamó muchísimo la atención, cuando él firmó los estudios de bachiller y de licenciado, no se firmaba con el nombre del Álamo, sino realmente su apellido es un apellido que solo se da en la zona del norte de Tenerife, que es el apellido Sálamo. Sálamo era su apellido, y que es un apellido que yo entiendo que es una especie de fusión del apellido Sá portugués y Álamo. Hay que recordar que un famoso historiador canario, canónigo de la catedral, uno de los ilustrados en excelencia de Canarias, José Antonio de Viera y Clavijo, realmente, que era pariente de él, por cierto, se llamaba del Álamo y Clavijo, tendría que llamarse, pero en aquella época los apellidos se cambiaban al tuntún, y él cogió el Viera, que era el segundo apellido de su padre, que era un escribano, que fue escribano del Puerto de la Cruz, de los Realejos y después de la Laguna, Gabriel del Álamo y Viera se cogió. Pues este hombre se ve que que le consideró más aristocrático ser del Álamo, y cuando firma el título de doctor ya es aparece como del Álamo. Y después aparecen otra serie de médicos que también están vinculados a los canarios. Es el caso del personaje Vicente Salia. Vicente Salia es un personaje curioso porque él era hijo de un español, pero y de una de origen canario de Valencia Carabobo, que era Sanoja, Margarita Sanoja. Pero su padre murió cuando él era prácticamente niño, y Margarita Sanoja se casó con un canario que era Dicó de los Vinos. Todavía se conserva una custodia de plata que él donó a la parroquia San Marcos Dicó, que se llamaba Matías Soprani. Matías Soprani fue un comerciante rico de Caracas, pero además arrendó en San Antonio de los Altos una finca de café. Lo de San Antonio de los Altos es una cosa muy curiosa, porque fue una donación de tierras a 50 familias canarias por parte del Marqués de Mijares, a cambio de darles el título, la corona de Marqués de Mijares. Y entonces él dejó a esos canarios un sistema de hacienda comunera, en el sentido de que los que vivían allí no tenían la propiedad de la tierra, sino el usufructo. Y de hecho eso se mantuvo hasta principios del siglo XX. Hay un estudio interesantísimo sobre la continuidad de la hacienda comunera. Y entonces Matías Sofranis, que no tenía ningún vínculo con los fundadores de 1683 de San Antonio de los Álamos, lo que arrendó la finca, que era lo que le permitía. Entonces él arrendó esa finca de café, porque claro, cuando lo hizo el Marqués de Mijares ni se sabía lo que era el café.
Hay que tener en cuenta que antes de 1790 no había una sola mata de café en Sí, que Venezuela. lo trae el padre Moedano a Sí. Venezuela. Y empiezan a hacerlo en Chacao y después se va extendiendo, pero que esta zona era mucho mejor. De hecho, se decía que San Antonio de los Altos, hoy evidentemente no hay sino cemento, pero en aquella se consideraba el mejor café de Caracas, de Venezuela. Y fíjate tú que en Venezuela en 1790 no había una mata de café, pero en 1804 el 20% de las exportaciones venezolanas era café. Fíjese si prendió rápidamente, ¿no? Pues igual que el añil fue el desarrollo de Maracay, que era hasta entonces un pueblito insignificante en las zonas medias de Aragua, el café creció extraordinariamente en todas esas zonas altas de Caracas. Y entonces Matías Sofrani vivía allí, me imagino que de verano iba a cultivar a la hacienda, etcétera y tal, y ahí se educaron los Salias, por eso hoy se llama el municipio de San Antonio de los Altos se llama Los Salias, pero realmente por Matías Soprani. Matías Soprani fue concejal, fue independentista, fue concejal del primer ayuntamiento de Caracas, que curiosamente era de mayoría canaria. Eso nunca se ha dicho, pero es verdad. El primer ayuntamiento de la Primera República de Venezuela, la mayoría de los concejales eran canarios partidarios de independencia. Fernando Gay Muñoz, que también era hijo de los vinos con Matías Soprani, Casiano Medranda, que era del Puerto de la Cruz, que después fue representante de la Primera República en las islas británicas del Mar Caribe, y fue capitán y murió en el tal. Era el caso de dos hermanos, Rodolfo y Onofre Vasallo, que eran de Santa Cruz de Tenerife, que uno de ellos fue después diputado en Angostura, y el caso de y el alcalde era Domingo Ascani de Francia Alfaro, que era natural de la Orotava y que fue secretario personal de Bolívar. Pues bien, Matías Soprani, Monteverde lo encierra en las cárceles de La Guaira y ya era muy mayor, estaba enfermo y murió allí. Murió en las cárceles de La Guaira. Y Vicente Salía fue uno de los dirigentes, de hecho se le atribuye a él Sí, el himno el nacional. himno nacional, sí. Hay una gran discusión histórica, pero se le atribuye el himno nacional de Venezuela, ¿no? Gloria al Correcto. Padre. Al bravo pueblo, sí. Y antiguamente que estábamos hablando, o anteriormente, mejor dicho, usted nombraba la Gaceta de Caracas, y es que es un periódico en control republicano a partir de 1810, y es importante porque en una de sus crónicas señala la fuga de un esclavo que era aplicado a curar enfermedades caseras. O sea, aquí vemos que hasta los esclavos pues se dedicaban a esto de la medicina en aquel momento. La curandería, el curanderismo era, digamos, era la medicina de las clases bajas, porque la medicina estaba reservada a las élites. Lo que entendemos hoy como medicina estaba reservada a las élites, salvo los hospitales, que realmente los hospitales eran, en cierto sentido, o de enfermedades incurables, como la lepra, que había un hospital de esos en Caracas, o de enfermedades, por ejemplo, de sífilis, que tenían muy mala curación hasta que se inventó la penicilina, ¿no? Se le echaba mercurio, unas cosas, o eran asilos de ancianos, ¿no? Sí, en los archivos, inclusive en la ciudad de Lima pasaba algo similar a Caracas, ¿no? Y en los archivos se consigue que la salud pública está en manos de los negros, de los chinos, de los mulatos y otros varios de este pelo, señalan los archivos, ¿no? Inclusive en 1791 hay un cirujano mulato que se llama José Pastor Larrinaga, autor del libro Apología de los cirujanos, señala que en Lima, estamos hablando de Perú, que harían los 60.000 habitantes de Lima si tuviesen que conformarse con los servicios de los 10 o 12 médicos europeos, prescindiendo de los 40 o más que eran de color. O sea, aquí vemos que la gente de color era muy importante. Alguien muy importante de color en Caracas fue nada más y nada menos que el pardo Diego Mejías Bejarano, que era un médico famoso de la ciudad. No sé si nos tiene que contar algo de Bejarano. Bueno, médico no era, vamos Sí, a decir, como curandero. era también, que Aunque, era aunque, pardo, aunque que consiguió amasó gran... blanquearse, pero que consiguió blanquearse igual que él, que fue gallego, que después fue uno de los dirigentes independentistas y tal. Él obtuvo de la corona española una gracia al sacar, gallego, pero era de estos, vamos a decir, cirujanos sin formación universitaria.
y Mejía Veragano igual, ellos consiguieron la gracia al sacar, porque toda esta gente parda, la gracia al sacar era una aliciente para blanquearse. Y blanquearse significa pues poder acceder a estudio universitario y también acceder a carreras eclesiásticas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso los mantuanos, cuando esas gracias a sacar se aprobaron, hicieron todo lo posible por prohibirlas. Y el Cabildo de Caracas fue furibundo completamente con las gracias al sacar, porque era blanquear, vamos a decir, legalizar a esta gente de origen que había sacado dinero, que había hecho fortuna. Los Bejaranos es un ejemplo clarísimo, pero Gallegos también. Gallegos consiguió eso. Y uno de los que hizo la revuelta, curiosamente, que se llamaba por cierto, hay que decir que eso es un caso particular nada más en Caracas, porque en Perú hay un pardo que es José Manuel Valdés, que fue doctor en medicina por la Universidad de San Marcos de Lima y fue catedrático también en la misma universidad. Hay que resaltar eso también. Conozco, pero yo te puedo decir, el caso de Venezuela, obviamente no hay ningún caso que llega, que digamos que... Aunque se dice que Carlos IV en 1797 ordena el acceso abierto a los pardos en la Facultad de Medicina. Lo que hay en la gracia al sacar, que es blanquearse. O sea, los pardos que obtienen de la corona la gracia al sacar son automáticamente blancos. Y ya pueden entrar sin problemas a la universidad. Claro, porque ya dejan de ser pardos. Son blancos. O sea, si tú tienes el privilegio de la gracia pero claro, los mantuanos, que eran la mayoría de los catedráticos de la universidad, se oponían a esto. A dejarlos entrar así tuvieran... Aunque los que más se opusieron realmente eran los del Cabildo de Caracas. Los que hicieron el proceso de... que también estaba a manos de su mayoría de criollos. Estaba mucho más que las cátedras. Las cátedras, digamos, había mucha gente de capas medias. Pero porque como dije, ser catedrático no era... Nadie podía vivir de catedrático, o sea, tenía que buscarse la vida en otras cosas. El caso que le dije de Baltasar de Marrero, ¿no? O sea, dejó de ser catedrático porque él era mucho más rentable ser párroco de La Guaira, y obviamente en aquella época ser párroco de La Guaira no podía estar en Caracas por razones obvias, ¿no? No podía ir y venir como hoy, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces, pues, era una, vamos a decir, ser catedrático no era el concepto que hoy podemos tener, aunque hoy no la moderna Venezuela, que es ser catedrático, no puede vivir de nada. No, claro. Aunque ese cargo no existe, porque el mayor nivel que hay hoy en Venezuela no es el de catedrático, sino profesor titular. Catedrático se hace en España, pero en Venezuela ser profesor titular equivale a lo que en España es ser catedrático. En la actual universidad, vamos a decir, la universidad histórica de Venezuela, la central, y después las que se van creando después, la de los Andes, que fue la segunda universidad en crearse. Que fue bajo el reinado de Fernando VII, ya en los procesos, en los fenómenos de la independencia. Claro, cuando consiguieron ellos que fue también uno de los grandes pleitos, porque claro, la gobernación era Maracaibo, y siguió siendo Maracaibo, dependiente ya desde 1777 de la Capitanía General de Venezuela, pero curiosamente se crea el obispado y por tanto el seminario y después la universidad en Mérida. Y eso creó enormes tensiones políticas y económicas entre Mérida y Maracaibo, que explican mucho de los procesos de la independencia. También esa pugna entre esas dos grandes ciudades, el gran puerto, evidentemente, que era Maracaibo, y esa región, su capital andina, vamos a decir, porque era la capital del mundo andino venezolano, del pequeño mundo andino venezolano, porque estaba del Táchira, Trujillo y Mérida, ¿no? Y eso explica, porque al mismo tiempo se crea la diócesis de Guayana, poco después, en 1803, se crea, y la diócesis de Guayana, lo que pasa es que Guayana no, lo curioso de Guayana es que Guayana no dependía de la diócesis de Caracas, como si era el caso de Mérida, que se segregó. Por eso el arzobispo de Caracas ya se llamó arzobispo y no obispo, cuando se crea, que ya es una dosis superior, vamos a decir. Y Guayana dependía de Puerto Rico, que es lo curioso. O sea, todo el oriente de Venezuela no dependía de la diócesis de Caracas, sino dependía de la diócesis de Puerto Rico.
Imagínense el problema de comunicación que había hasta que se crea. Eclesiástica, sí. Claro, porque además, y en una diócesis pobrísima como era Puerto Rico, de hecho, la mayoría de los, yo he visto las visitas que hay, las visitas pastorales, todo obispo tenía la obligación desde Trento, cosa que no cumplió. De hecho, ¿por qué es tan importante la visita de Mariano Martí? Porque fue el único obispo que se ha recorrido toda la diócesis de Venezuela antes de que se dividiera en diócesis de Mérida y diócesis de Caracas, ¿no? Y eso es impresionante, los 8 tomos gigantescos de la visita, porque el resto de los obispos hicieron visitas parciales. Yo estudié cuando estuve trabajando en el archivo de Archidiocesano de Caracas y la única que se conserva y que ha sido publicada por la Academia de la Historia es la de Martí. Y hay una de la Sierra, y un famoso que después fue obispo de una región de Aragón y tal, Abad y la Sierra, que es la más completa que se conserva del oriente de Venezuela. Pero este Abad de la Sierra, que después hizo una historia de Puerto Rico, no era obispo, sino era un fraile que fue encargado por el obispo a hacer Hacer el viaje, claro. Sí, la visita pastoral. Era Sí. la obligación del obispo. Y es la que se conserva, que es muy bonita, ¿no? Ha sido publicada varias veces. En España se publicó una vez un libro con el nombre de Viaje a América y otra, yo tengo una edición manuscrita que se publicó por un banco venezolano, que es interesantísima, pero era de la diócesis de Puerto Rico, ¿no? O sea que todo lo que es Cumaná, Barcelona, y lo que hoy es Trinidad, que es un país independiente después de perdón, una colonia inglesa después de 1797, hoy independiente, pero después de 1797, junto con Tobago, que eso sí nunca fue español, Tobago, salvo en el siglo XVI. Sí, cuando la época de los descubrimientos, claro. Y claro, pero hoy forman una república, pero Trinidad sí fue española hasta 1797. Sí, de hecho, pertenecía a la Capitanía General de Venezuela. Regresando un poco al tema de la medicina, hay unos escritos de un protomédico de nombre Felipe Tamaris en el año 1700. Yo lo estudio a él, otro de los sucesores, junto con un hijo de Canarios que fue el primer catedrático que sucedió que él era de Puerto Cabello, Molina. Pues Tamaris fue otro de los importantes catedráticos de medicina después del mallorquín Lorenzo Campins. Sí, bueno, hay un escrito de él del año 1793 que dice que en Venezuela se practicaban las siguientes operaciones. Lo cito a Tamaris. Dice Sí, sí. cateterismos, circuncisiones, emasculaciones, punciones, curas radicales de hidrocele, parasíntesis, uretrotomías, tallas perineales, extracción de cálculos vesicales, trepanaciones, amputaciones de miembros, traqueotomía y extracciones o cirugía de cataratas. O sea, está diciendo que en Venezuela para el final del siglo XVIII se practicaban operaciones muy complicadas, ¿no? De hacer. O sea, que vemos que la medicina estaba muy adelantada para la época. Sí, pero eso no lo hacían los médicos normales, lo hacían los... Sí, los de carrera, los de universitarios. Vamos a Sí, decir los cirujanos, ya, perdona. Sí. Los otros lo que hacían eran recetas, fórmulas magistrales, que era como la entendía Hipócrates en la medicina y como se mantuvo hasta a que lo que sí Tamari y junto con con Joaquín Hernández, que dije otro, empiezan a introducir estudios de anatomía y tienen polémicas porque no se los aceptan. Porque claro, piensen ustedes que la universidad es una universidad dominica y es una universidad que está impuesta por el aristotelismo y el aristotelismo estaba en contra del experimentalismo. Por eso Baltasar Marrero tiene tantos problemas y al final ha echado y fue denunciado por el Montenegro y todo ese que curiosamente un descendiente del Montenegro fue otro de los chaqueteros impresionantes, Feliciano Montenegro, sí. Que fue muchos años dirigente de la contrarrevolución y después terminó haciendo los libros de historia de Venezuela al servicio de sí, pero ojo, después de la independencia, porque él fue a Cuba y después fue que regresó. Claro, en Cuba estuvo con el gobernador, capitán general famoso Vives, fue como la mano derecha de Vives, el famoso capitán general de Cuba, ¿no? O sea que fue un personaje absolutamente increíble, ¿no? Feliciano Montenegro.
Sí, bueno, Como hizo las historias de Venezuela famosas que hay en 2 tomos que publicó la Academia, ya la versión independentista, ¿no? O sea, sí, digamos, lo alaban por su versión ya después de la independencia. Regresando un poco a lo de la medicina, también hay que recordar eh, el trabajo del historiador venezolano Leopoldo Briceño Iragorri, en su trabajo Grandes Maestros de la Cirugía Venezolana, que él cita que la primera trepanación de cráneo de América se realizó en Venezuela, en Caracas, en el año de 1736, pero esta fue realizada por 3 médicos franceses que se llamaban Pellerin, Bigot y Blandin, y la indican en un paciente de apellido Leguizamón por un traumatismo con fractura en la bóveda craneana. Pellerin la indicó y la practicó, Blandin con la ayuda de Bigot. O sea, es interesante, ¿no? Este dato que nos dice sí. Briceño Iragorri. Mm, mm. Así que bueno, Sí, pues ya eran personas que, digamos, de fuera que estuvieron allí por distintas circunstancias, ¿no? No eran personas formadas en la Universidad de Caracas, ¿no? sí, bueno, Sí. ya estamos llegando al final del podcast. Quería hacerle una última pregunta, don Manuel. Vemos que la ilustración influye mucho a todos estos estudios de medicina y todos estos adelantos científicos para la época, no solo en Venezuela, sino en todo el planeta. Sí. Eh, ¿Qué diría usted que fue lo más influyente de la ilustración en este campo de la medicina en Venezuela? Bien, vamos a ver, la ilustración lo que trata es el método experimental. Hay que recordar que hasta entonces estaba el método escolástico, que es aristotélico, que digamos que lo sostenían los dominicos, que era negarse a experimentar. Fíjense ustedes, y por ejemplo, muchos de estos médicos, hay uno que nació en La Victoria de Aragua, hijo de canarios también, José María Benítez, que hizo los primeros estudios de tipo botánico. Digamos, la preocupación por el experimentalismo es una de las concepciones fundamentales de la ilustración. Y en el caso de la medicina, muchos de estos médicos les interesaba pues las plantas, los saberes experimentales, por supuesto, el ser humano, el cuerpo, el estudio de la anatomía, todos ellos se preocuparon por introducir los métodos experimentales de la ciencia, que es la ilustración al fin y al cabo. La ilustración es un modelo. Lo que pasa es que en España lo que predomina es lo que llamamos el catolicismo ilustrado. O sea, no es un catolicismo, no es una, es tratar de combinar la razón con la fe. Todos ellos son creyentes, no hay ateos dentro de los médicos venezolanos, ni Antonio Gómez, ni José Luis Cabrera, ninguno de ellos, todos ellos eran católicos. Entonces, pero sí les interesaba frente a los métodos hipocráticos tradicionales, que eran solamente unas concepciones que no tenían nada que ver con la experiencia. Piensa tú que la gente, que las enfermedades se creía que venían de una serie de cosas absurdas, ¿no? Por ejemplo, no existía la bacteriología, o sea, los virus no existían sino eran que, por eso había que quemar, y la solución era quemar los vestidos cuando había una epidemia, etcétera. No se sabía la gente, y ellos empezaron a estudiar la fiebre, por eso esa preocupación de todos ellos, estudiar la fiebre, intentando de método experimental. Lo que pasa Sí, es que todavía de hecho, no sabían. antiguamente los entierros se hacían dentro de las catedrales, de las iglesias, y de ahí se contaminaba mucha gente y se enfermaba. Y Claro, Carlos III, influenciado por la ilustración, pues manda a que sí, lo que se pasa hagan es los que, cementerios externamente de la ciudad. claro, lo que pasa es que como no había dinero para hacer eso, muchos se retardaron hasta bien entrado el siglo XIX. Y en la época de Carlos III no se hizo ningún cementerio, porque había que hacer los extrarradios de las ciudades al aire libre. El problema es que los ayuntamientos no tenían recursos para eso. Y por Bueno, eso se hay retardaron. unos casos en Cumaná de un cementerio eh, en el cerro, no me acuerdo el nombre del cerro, pero hay un cementerio externo. En Madrid también creo que se fundó un cementerio externo. Sí, hay varios casos, pero como usted dice, faltó mucho para que se generalizara. Claro, porque el problema es que se ordenaba eso, pero había que tener dinero. Y lo que Ujú. no, la ley Sí, no y te, la poco a ley no te poco, claro. permite.
Claro, porque había que pagarle a unos propietarios un suelo, costaba dinero, los ayuntamientos no tenían recursos para eso. No había forma y por eso tardó muchísimo en crearse los cementerios, ¿no? Por lo tanto, yo lo que señalo de la Ilustración es que intenta el experimentalismo y por eso está el desarrollo de la botánica, toda la ciencia, la física experimental, porque claro, es que el aristotelismo decía, la peripatética decía que había que ir desde lo general a lo concreto, al revés. Y lo que plantea la Ilustración es que hay que ir desde lo concreto a lo general. Las leyes de la física, etcétera, no son leyes que salen desde la nada, sino hay que irlas demostrando en la práctica, experimentándolas. Por eso es lo que plantea la Ilustración. Y claro, ahí viene el choque. Y cuando Baltasar Marrero, por eso es tan admirado, introdujo el método experimental en la física, claro, estamos tratando, digamos, igual que introducir las matemáticas, todas las ciencias útiles, ¿no? Todo eso lo introduce y los médicos juegan un papel muy importante porque al fin y al cabo la medicina era la única estudio universitario que existía en la universidad de la Edad Moderna que podía, digamos, basarse en un cierto experimentalismo y romper con la encasillada, digamos, porque claro, las otras eran, pues evidentemente, el derecho civil, la teología, el derecho canónico, pues lógicamente, La filosofía. y por eso los médicos fueron los que desarrollaron el experimentalismo, ¿no? Y jugaron un papel importante en el desarrollo de la botánica, de las epidemias, entendiéndolas como lo que va a ser después la bacteriología. Pero eso tardará muchos años. Piensen ustedes que la fiebre amarilla y la malaria y todo eso se difundía a través de los mosquitos anófeles. Eso hasta Finlay, el cubano Finlay, que lo descubrió en 1890, no se sabía y la gente dejaba en vez de matar a las crías de los mosquitos en las aguas, veía que el problema era que eran zonas insalubres. No eran insalubres, había que ir contra los virus. Igual que después cuando se desarrollan las ciudades sin redes de alcantarillado y todo lo demás, empieza el cólera en el siglo XIX que lo distribuyen los ratones, precisamente, pero no son los ratones, son unas bacterias que se crían en los por la insalubridad. Todo eso tarda muchos años en comprenderse, ¿no? Y eso ya estamos en el Bacilo de Koch, estamos hablando ya del siglo XIX, pero ellos empiezan a abordar eso con mucha ignorancia porque no se sabía, creían que era el aire el que difundía las enfermedades, las epidemias, claro, lógicamente lo que eran las bacterias, pero eso no se sabía en la época, no había un conocimiento, por eso es tan importante el microscopio, por eso todos estos ilustrados empiezan a medir, a contar, tienen aparatos nuevos para saber, igual que saber para telescopios, saber, por eso es importante el desarrollo de toda esa serie de instrumentales científicos que eso es lo que llamamos experimentalismo y eso es lo que trae la Ilustración y ahí juegan los médicos un papel muy importante en acabar con esa enseñanza anquilosada digamos en el anti-experimentalismo que era la característica de la escolástica, ¿no? Que al fin y al cabo es la que controló la universidad y en esa época hay una gran lucha. Incluso los monarcas quieren reformar la universidad. Precisamente hablamos de Tavira, que fue el que reformó la universidad, intentó reformar la Universidad de Salamanca, pero fracasó porque los poderes establecidos dentro de esas universidades eran contrarios a introducir los métodos experimentalistas en la enseñanza y seguir haciendo una enseñanza, digamos, anquilosada en el pasado. Sí, bueno, lo que comentaba anteriormente, el primer cementerio civil de España fue en el año 1783, ordenado por Carlos III, y fue en el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso. Y el cementerio que comentaba... En la periferia de la periferia, estamos hablando de Segovia ahí. Sí. Era el sitio real durante unos meses nada más. Sí, y la corte era una corte itinerante, entonces la granja estaban los reyes una temporada ahí. Sí, y bueno, lo que comentaba de Cumaná, sí, lo que comentaba de Cumaná es el Cerro Quetepe. Ahí se encargan de construir el primer cementerio extraurbano de Cumaná a finales del siglo XVIII. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro podcast, don Manuel, de verdad que encantados. Me gustaría cerrar con unas palabras precisamente de Simón Bolívar, ¿no?
que el 6 de mayo de 1814 pues se lamentaba por el estado en que se encontraba la sociedad venezolana, y cito a Bolívar y dice: terribles días estamos atravesando, la sangre corre a torrentes, ha desaparecido los 3 siglos de cultura, de ilustración y de industria. Por todas partes aparecen ruinas de la naturaleza o de la guerra. Parece que todos los males se han desencadenado sobre nuestros desgraciados pueblos. Aquí vemos a Simón Bolívar pues extrañando esos 3 siglos de cultura, de ilustración, como bien hemos hablado hoy con Don Manuel, y de industria, ¿no? Así que importante este lamento de Simón Bolívar en aquellos momentos de la independencia. Así que bueno. Claro, es que la sociedad venezolana, que estaba en una expansión económica en 1810, pues claro, con todos los daños brutales de la guerra, desde el punto de vista demográfico, pero también de la enorme destrucción de la industria, precisamente la agricultura, tardó muchísimos años en levantar de la cabeza, claro. Fue un desastre a todos los niveles, esos largos años de contienda, ¿no? Sí, pareciera que estuviéramos hablando a veces como de actualidad, ¿no, Manuel? Pero no es así. Sí. Estamos hablando de hace 200 años. Así que bueno, don Manuel, de verdad que encantado de haberlo tenido el día de hoy como invitado, hablando de este tema tan poco conocido, no solo en Venezuela, sino en el mundo hispano. Y bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas suyas para despedirse de nuestra audiencia. Pues muchas gracias por haberme invitado a hablar de este tema, ¿no? Un tema que es interesante, ¿no? Porque la medicina fue uno de los sectores, digamos, más avanzados en la sociedad y era además respondía a las clases medias, ¿no? O sea, fue la típica enseñanza de personas de origen social que no eran evidentemente el pueblo más pobre, pero sí no eran los mantuanos. Y por tanto eso explica el afán de experimentalismo de toda esta gente, que al fin y al cabo era una minoría, pero una minoría ilustrada que jugó un papel proporcionalmente a su pequeñísimo tamaño, muy destacado en la historia de Venezuela, ¿no? De una minoría que, siendo tan minoritaria que apenas no llegaban a un centenar de personas, exagerando mucho lo del centenar, son muchos menos de un centenar, pero sin embargo fueron tan importantes en la sociedad venezolana de aquellos tiempos, ¿no? Muchas gracias, Manuel. ¿En dónde pueden conseguir su libro, la medicina y la ilustración en Canarias y Venezuela? Bueno, en cualquier librería española, porque está publicada en Agapea, pueden también publicar en Amazon, etcétera, lo pueden conseguir, ¿no? ¿Y en dónde pueden estar pendientes los oyentes para su Y, lanzamiento? y todostulibros.com. Ese me refiero a la edición esa que es de los canarios, de la medicina en Canarias y la medicina en Venezuela, en la que Ujú. otro pues será publicado, espero que en 2 meses estará a la luz. Ya la medicina de la ilustración en Venezuela, no solo de en Canarios, sino de todos los médicos venezolanos, sean de origen canario o de otros orígenes. Todos Y los que estudiaron medicina en la Universidad Venezolana, ¿no? así es, bueno, pueden estar pendientes en las redes sociales del doctor Manuel Hernández González, sobre todo en Facebook. Por ahí pueden ver cuándo se va a hacer oficial este lanzamiento. Así que bueno, don Manuel, le mando un fuerte abrazo hasta la hermosa isla de Tenerife y esperamos tenerlo pronto de nuevo en Venezuela Provincial. Muchas gracias. Hasta la próxima, adiós.